Buenas tardes, tutor y compañeros del grupo de electrónica industrial. En esta ocasión voy a mostrarles el video sobre el paso 5 proyecto final, diseño e implementación de un circuito convertidor DC-AC monofásico. Mi nombre es Giovanni Ruiz Gamboa, soy del grupo número 2. Aquí vamos a ver los puntos que vamos a tocar en este video. Entonces tenemos unos objetivos generales y específicos, el desarrollo del paso 2 de la guía, las generalidades del convertidor DC-AC, características del microcontrolador, lo que son transistores de potencia, el circuito de diseño del convertidor, la programación en el PIC, en CC, la simulación en Proteus, las conclusiones y las biografías. Empezamos con la parte de introducción, la cual dice: con el desarrollo del presente trabajo se pretende dar a conocer el funcionamiento y diseño de un convertidor de corriente continua a corriente alterna monofásico, utilizando los elementos proporcionados en la guía integral de actividades del curso. Como objetivo general es realizar el diseño e implementación de un circuito convertidor DC-AC siguiendo los lineamientos de la guía integrada de actividades. Objetivos específicos: realizar la selección de los elementos que harán parte del convertidor según los cálculos adecuados para cada uno, identificar los principios de automatización industrial por medio de montaje y simulación de proyecto planteado, interactuar con los integrantes del grupo colaborativo, mostrar el funcionamiento correcto del circuito y implementar el montaje en programas de simulación. Entonces vamos a mirar rápidamente el contenido de este documento, ya que pues este documento va a quedar también subido en el entorno de evaluación y seguimiento, pero que lo veamos a manera general de qué consta el documento. Entonces tenemos el desarrollo del paso 2, que son las generalidades del convertidor. Entonces ahí especificamos como las características principales del convertidor. Miramos aquí en esta parte los tipos de onda que él nos puede arrojar. Miramos que el convertidor que vamos a realizar realmente es un inversor, ¿no?, más conocido comúnmente. Entonces tenemos inversores de fase, aquí tenemos el esquema general de un inversor trifásico, las características de funcionamiento. Esta parte de aquí, el 2.2, hace parte al microcontrolador que se utilizó, entonces ahí vemos también sus características principales. Los transistores de potencia, de esta parte sí se colocó bastante información, debido a que es muy importante resaltar el funcionamiento de estos transistores, sus tipos y cómo se conectan, ¿no?, cómo están, digamos, los parametrizados. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los parámetros de ganancia corriente, de resistencia, de voltaje aplicable, entre otros. Aquí vemos algunas gráficas de los tiempos de conmutación de estos transistores, los cálculos que se deben realizar para el tiempo de encendido, ¿sí?, los modos de trabajo, cómo funciona él, digámoslo, en base a una estructura, ¿sí?, en cada uno de los cuadrantes. Seguimos viendo gráficas. Bueno, entonces estos son como los cálculos por cada uno de los parámetros que se deben realizar, dependiendo del tipo de transistor que nosotros escojamos para el trabajo. Aquí en la parte de cálculo del diseño del convertidor me pareció importante resaltar el cómo se hizo para que la carga estipulada de 200 vatios, que es la que nos entregan en la guía, y el voltaje de 120, buscar la resistencia equivalente para esta carga. ¿Por qué? Porque es que en Proteus nosotros debemos de simular esta carga en base a una resistencia, entonces debemos saber de cuánto es la resistencia. Aquí utilicé las dos fórmulas
más comunes utilizadas en la parte eléctrica y electrónica, que son la ley de Ohm y la ley de Watt. Hice una combinación de ellas para poder determinar que la resistencia, que es equivalente a la carga de 200 vatios, va a ser de 72 ohmios. En esta parte ya del trabajo podemos ver las líneas de código que se utilizaron en CSS para la programación del PIC. Esto ya las veremos más detalladamente cuando miremos ya la simulación en el programa CSS. Pasamos ya a la simulación en Proteus. Entonces aquí gráficamente pueden observar ustedes en esta parte de aquí que la guía pedía que este montaje que se hizo con el PIC, el transformador y la resistencia calculada y el MOSFET arrojara o se pudiera observar un voltaje de 120 voltios corriente alterna. Entonces aquí lo podemos observar, ya lo miraremos en la simulación. Más adelante coloqué algunas gráficas donde muestro que al momento de accionar esta resistencia por medio de este pulsador, los voltajes que nos muestran aquí empiezan a elevarse de 0, 24, 198 y van subiendo hasta llegar al pico de voltaje requerido en la guía. Esto se debe a que la corriente que se transforma es de C, la corriente entregada es AC, o sea que tendríamos en sí, si pueden alcanzar a observar aquí, una onda simulada estilo sinusoidal cuadrada, la cual va variando a medida que el voltaje se va incrementando a razón de la resistencia que se coloca como carga equivalente a los 200 vatios. Esta parte de aquí ya es como una conclusión general. Aquí vendrá el link de este video. Tenemos las conclusiones y posteriormente tenemos las biografías. Entonces esta es la parte documental. Vamos a pasar ya a la parte de simulación y de programación del PIC. Bueno, aquí en esta parte ustedes pueden observar, aquí en esta carpeta que dice 120, pues tengo todos los archivos, el archivo Proteus y el archivo del CSS. Entonces estos son los archivos de simulación .exe que se van a entregar al tutor para su respectiva verificación. Entonces observemos aquí ya el montaje que se realizó en Proteus. Aquí tengo el transformador, el MOSFET, aquí puse un voltímetro, aquí está nuestra LCD, puse este osciloscopio para mirar diferentes señales que me arroje el sistema a manera de interpretación, y aquí tenemos el PIC. Entonces vamos a proceder a realizar la simulación. Pues aquí listo, aquí lo simulamos, aquí nos está sacando las ondas de las señales. Aquí podemos ver lo que les hablaba anteriormente en el documento. Entonces miren cómo los voltajes van oscilando hasta llegar a voltajes altos, ¿cierto? Y voltajes en corriente alterna, que era lo que se perseguía en la guía. Entonces este error que genera aquí, voy a explicarles cuál es la razón. Lo que pasa es que Proteus, las últimas ediciones de Proteus, ellas ya vienen, digámoslo, más precisas. Vamos a abrir nuevamente aquí Proteus y son mucho más exactas, entonces ya no contemplan errores. Entonces, ¿qué pasa? Como la carga que tenemos nosotros en Proteus es pues la resistencia es muy bajita y le están entrando voltajes de 120, él llega a un momento en que genera un corto, ¿sí? Entonces es por eso que pasa ese error que sale allí. Pero si nosotros eleváramos la carga, ¿cierto?, nuestra resistencia a un K, evitaríamos ese inconveniente que nos está pasando ahí. Pero pues aquí está el principio de funcionamiento, que era lo que se quería, ¿cierto? Y ya por último, pues voy a mostrarles la programación del PIC. Entonces aquí voy a cargar el Microsoft Pro, que es CSS, donde se realizó el lenguaje de programación, y aquí pues ya ustedes pueden observar el lenguaje que se utilizó en la programación. Bueno, creo que con esto doy por terminado el video. Les pido excusas, pues realmente estaba un poco afectado de la voz, entonces no sé si sea claro con la explicación. Le agradezco al tutor por el acompañamiento realizado al curso. Que tengan buena tarde.